Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evangelina Moreno Jiménez. Soy estudiante de la nivelación de la licenciatura en Enfermería, modalidad no escolarizada, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. El presente video es una compilación de todos los temas que se desarrollaron a través de la materia de epidemiología bajo la tutoría de Javier Muñoz Bernal. La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes del estado o eventos relacionados con la salud y la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Para la epidemiología, el término condiciones de salud no se limita a la ocurrencia de enfermedades y por esta razón sus estudios incluyen todos aquellos eventos relacionados directa o indirectamente con la salud. En consecuencia, la epidemiología investiga bajo una perspectiva poblacional la distribución, frecuencia y determinantes de la enfermedad y sus consecuencias biológicas, psicológicas y sociales, así como los marcadores de enfermedad, determinantes de los riesgos de la salud, las formas de control de las enfermedades, de sus consecuencias y sus riesgos, de la modalidad e impacto de las respuestas adoptadas para atender todos estos. La transformación de la epidemiología es una ciencia que ha tomado varios siglos y se puede decir que es una ciencia joven. En 1928, el epidemiólogo inglés Cliff Archin señalaba que la disciplina se encontraba en la infancia. Afirmaba que los escasos logros obtenidos por la disciplina en los últimos 50 años no le permitían reclamar un lugar entre las ciencias exactas. Fue hasta 7 décadas después que el panorama descrito por Hill parece diferente y actualmente ningún avance médico sería completo sin la participación de la epidemiología. Gracias a los estudios realizados por investigadores como John Snow, que fue el pionero del uso de la metodología de la investigación de la epidemiología moderna, por ejemplo, que él desarrolló las encuestas y la epidemiología espacial, o como Robert Koch, que aisló y cultivó el Vibrio cholera, la materia mórbida. En la actualidad, la OMS, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas, fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el máximo grado de salud. La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas sanitarios más importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contexto de la crisis. La OMS, desde la organización, sus expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a abordar cuestiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los gobiernos pueden afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de las personas. El uso que tiene la epidemiología es identificar la etiología o la causa de una enfermedad y los factores de riesgo, determinar la extensión con que la enfermedad se encuentra en la comunidad, estudiar la historia natural y pronóstico de la enfermedad, evaluar medidas preventivas y terapéuticas y modos de prestación de asistencia sanitaria, nuevas y ya existentes, proporcionar la base para obtener normativas públicas sanitarias y tomar decisiones legislativas respecto a los problemas ambientales. Los alcances que tiene la epidemiología son proporcionar información sobre los cambios de salud que presenta una comunidad. Permite comparar las principales causas de muerte. En el siglo XX se han producido un cambio importante por las causas de muerte. El diseño de las normas de eficacia aprobada y la erradicación de las enfermedades. Las limitaciones con las que se ha encontrado la epidemiología es el desarrollo de la epidemiología como disciplina científica, que ha estado inmersa en intensos debates, tanto epistemológicos como metodológicos. En ambos casos, el motivo principal ha sido la búsqueda de la causa o causas de los eventos de salud y enfermedad. En el mundo de la investigación existen diferentes metodologías. Esto quiere decir que son diferentes pasos para llegar a la resolución a las necesidades de una población, dependiendo del lugar donde se apliquen. El método científico es el conjunto de etapas que nos marcan la pauta para realizar una investigación que sea aceptada por la comunidad científica. El método epidemiológico es la forma de razonamiento lógico empleado para conocer las características de las enfermedades y otros daños a la salud que afectan a las colectividades humanas, con el fin de transformarlas y dominarlas e influir positivamente en la salud de la población.
El método clínico es el método científico de la ciencia clínica, que tiene como objetivo de estudio el proceso de la salud de enfermedad. En el campo de la investigación epidemiológica se aplican metodologías para recoger los datos cuantitativos en donde nos da panorama general de cómo está la población. La medición consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población o un evento usando ciertas reglas. En términos estrictos, no se mide al individuo, sino ciertas características suyas, subtrayéndolas de otras propiedades. En la medición consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población o un evento, usando ciertas reglas. La razón se define como la magnitud que se expresa la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población o en un solo evento en dos poblaciones. La proporción es la medida que expresa la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la cual éste puede ocurrir. Estas medidas se calculan dividiendo el número de eventos ocurrido entre la población entre los que ocurrieron. La tasa expresa la dinámica de un suceso de una población a lo largo del tiempo. Mide la probabilidad de ocurrencia de algún evento en particular. La mortalidad expresa la magnitud con la que se expresa la muerte en una población en un momento determinado. La mortalidad es una categoría de naturaleza estrictamente poblacional. La incidencia es la principal medida de frecuencia de la enfermedad y se define como el potencial instantáneo de cambio en el estado de salud por unidad de tiempo durante un periodo específico en relación con el tamaño de la población susceptible en el mismo periodo. La prevalencia se define como la proporción de la población que padece la enfermedad en estudio en un momento dado y se denomina únicamente como prevalencia. Con todas las proporciones no tienen dimensiones y nunca pueden tomar valores menores de 0 o mayores. Las variables epidemiológicas son una cualidad general permanente o no y que puede variar en el mismo individuo, como es la edad o la religión, mientras que el atributo, como el grupo sanguíneo o el sexo, es una cualidad inherente en la constitución del individuo y no puede variar en el mismo individuo, sino en el grupo de individuos. Las variables de persona pueden ser la edad, sexo, grupo étnico, estado civil, nivel socioeconómico, educación, ocupación. Las variables de tiempo pueden ser en minutos, horas, semanas, meses, etc., dependiendo del fenómeno investigado y de los objetivos del investigador. Las variables de lugar pueden ser epidemiológico, ecológico, geopolítico o administrativo. El lugar epidemiológico es el área de interés para la determinación de un evento epidemiológico, como una institución hospitalaria o una escuela, con la finalidad de facilitar la información y la investigación de salud. Los lugares ecológicos tienen la ventaja de presentar circunstancias ambientales comunes o a varias zonas geográficas, en donde se pueden encontrar determinados grupos de enfermedades o una patología común, pero el lugar según las costumbres inherentes o los grupos sociales, habilitando dicho lugar ecológico. El lugar geopolítico o administrativo es muy importante por tener una delimitación geográfica precisa y sobre todo los aspectos del denominador, o sea, la proyección de la población expuesta al riesgo. En la población existen algunos métodos para determinar en números los riesgos que se dan si una población presenta algunos signos y síntomas. A través de las medidas de causa y efecto podemos determinar cuántas personas se pueden enfermar en los próximos días. La causa es el acontecimiento, circunstancia, característica o combinación de estos factores que desempeñan un papel importante en la producción de la enfermedad. Los criterios de causalidad de Bradford-Hill son la intensidad, consistencia, especificidad, secuencia temporal, gradiente biológico, verosimilitud, coherencia, experimento o analogía. La medida de efecto es el riesgo relativo, que nos indica el número de veces que es más probable que una enfermedad se desarrolle en el grupo de expuestos en relación con el grupo no expuesto. Las medidas de efecto, que es odds ratio, se
entiende la razón entre la probabilidad de un suceso ocurra y la probabilidad de que no ocurra. Las medidas de asociación e impacto potencial son la asociación de impacto, riesgo atribuible y fracción prevenible. La asociación de impacto cuantifica la relación existente entre la variable independiente y la dependiente. Uno expone el factor de riesgo y la otra el efecto de la enfermedad. El riesgo atribuible es una población expuesta a un factor de riesgo. Es la diferencia entre la incidencia de enfermedad en expuesto y no expuesto al factor de riesgo. La fracción prevenible es la medida, se aplica cuando a partir de las medidas de asociación se obtienen factores protectores o no. La Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, se considera como una taxonomía de enfermedades por grupos. Es por eso que nosotros como el personal de enfermería necesitamos conocer a qué se refiere, quién lo hace, cuáles son sus objetivos y cómo está estructurada esta clasificación. La CIE define caso como referencia a una situación, suceso, acontecimiento, conjunto de circunstancias, etc., entendidos como una entidad particular y diferenciada. La Clasificación Internacional de Enfermedades es un sistema de clasificación de eje variable. Su estructura se ha desarrollado a partir de la propuesta por William Farr en la época en que comenzaron las discusiones internacionales sobre la estructura de una clasificación. La sensibilidad, especificidad y valores predictivos, estos términos se aplican cuando el resultado de la prueba es positivo o negativo, y además cuando existe un patrón de oro, como en el cual corroborar o descartar la presencia de enfermedad. La sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que como para que un sujeto enfermo se obtenga una prueba o un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad. La especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. La probabilidad de que para que un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar a los sanos. El valor predictivo positivo es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene el resultado positivo en el test. El valor predictivo positivo puede estimarse, por lo tanto, a partir de la proporción del paciente con un resultado positivo en una prueba que finalmente resultaron estar enfermos. El valor predictivo o negativo es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté realmente sano. Se estima dividiendo el número de verdaderos negativos entre el total de pacientes con un resultado negativo en la prueba. Los criterios para seleccionar medidas de tamizaje y diagnóstico. La prueba de tamizaje se emplea para fenómenos de masa, tanto para detectar la presencia o ausencia de enfermedades en la comunidad. Los criterios que se utilizan para seleccionar las medidas de tamizaje son enfermedades o patologías que constituyen un problema de salud público por una alta incidencia o prevalencia y la posibilidad de tratamiento. Patologías susceptibles de tratamiento eficaz al descubrirse en etapa temprana, o patologías invalidantes aún de baja incidencia, pero cuyo diagnóstico temprano aumenta la expectativa de vida, reduce la mortalidad o letalidad. La prueba diagnóstica es una prueba que tiene como fin establecer la presencia de salud o enfermedad, en cuyo caso puede incluirse gradual el grado de afección. Las pruebas diagnósticas suelen evaluarse matemáticamente. El diagnóstico clínico es el procedimiento mediante el cual un profesional de salud identifica una enfermedad o un estado del paciente con la ayuda de varias herramientas que permiten definir su cuadro clínico. Los signos se definen como manifestaciones objetivas de una enfermedad o un síndrome que resulte evidente para un observador diferente del sujeto que lo presenta. Los síntomas son manifestaciones de una enfermedad o de un síndrome que solo es percibida por el individuo que la padece. La CIE constituye uno de los estándares internacionales más usados para elaborar estadísticas de morbilidad y mortalidad en el mundo.
El propósito de la CIE es permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o en áreas y en diferentes momentos. La clasificación permite la conversión de los términos diagnósticos y de otros problemas de salud de palabras a códigos alfanuméricos que facilitan su almacenamiento y posteriormente recuperación para el análisis de la información. El CIE puede utilizarse para clasificar enfermedades y otros problemas de salud considerados en muchos tipos de registros vitales y de salud. Originalmente su uso se limita a la clasificación de causas de mortalidad, tal como se menciona en los registros de defunción. El diagnóstico clínico en el área de epidemiología es un proceso para determinar el estado de salud y los factores responsables de producir enfermedad, que se pueden aplicar a un individuo, familia, grupo o comunidad. El diagnóstico de enfermería es un juicio que desarrolla un enfermero o una enfermera sobre el estado de salud de un paciente. La vigilancia epidemiológica es uno de los instrumentos de salud pública con mayor aplicación en el mundo para registrar sistemáticamente la ocurrencia de enfermedades y sus determinantes en un área geográfica determinada, con la finalidad de conocer con frecuencia y su tendencia, así como para llevar acciones sanitarias para el control o eliminación. La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático, ordenado y planificado de observación, dedicación y registro de ciertas variables definidas para luego describir, analizar, evaluar e interpretar tales observaciones y mediciones con propósitos definidos. El objetivo es ofrecer orientación técnica o permanente a quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre la ejecución de acciones de prevención y control, facilitando a tales efectos la información actualizada sobre la ocurrencia de las enfermedades, los factores condicionantes y la población definida en riesgo. La utilidad es determinación oportuna de las situaciones de riesgo público en salud, monitorización del impacto de las intervenciones de prevención, control de los problemas prioritarios de salud en las poblaciones. Las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica son las transmisibles, no transmisibles, emergentes, reemergentes, neoplásicas, malignas. Un estudio de caso es la investigación sistemática de las características de un caso y del contexto epidemiológico en el que esto ocurre. Un estudio de brote es una investigación epidemiológica de un brote. Las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Las transmisibles son las que se transfieren de un ser humano a otro o de un animal al hombre, ya sea por vía directa o a través de vectores, o por la exposición a material infeccioso. Y las no transmisibles son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta. Las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, las enfermedades nuevas o enfermedades conocidas que aparecen en un área por primera vez o que presentan manifestaciones desconocidas o indiferenciadas. Enfermedades infecciosas descubiertas en los últimos años, a los que ya conocidas consideradas controladas en franco descenso o casi desaparecidas y que volvieron a emerger. En la epidemiología, lo que nos rige es la norma oficial mexicana 017, ya que establece los criterios, especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para la recolección sistemática, continua y oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud en la población y sus determinantes. Por su atención, gracias. Estos son todos los temas que se vieron durante el curso. Espero haya sido de su agrado. Gracias. Buenas tardes.